bueno estar en la casa del Señor una vez más. Y vale la pena decir un fuerte amén, porque infortunadamente tengo que decir, algunos ya no podrán venir más a adorar al Señor. Por lo menos en este lugar. Están en la gloria del Padre. A algunos Dios en su misericordia nos ha dado una nueva oportunidad para estar en su casa. Así que mientras estemos aquí, aprovechemos el tiempo para decirle gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué no lo hacemos? Levante su mano y dele gracias. ¿Sabe que gente más alentada que usted y yo ya no están? ¿Sabe que gente a quien tocó la enfermedad con menos posibilidades que las que usted y yo teníamos, hoy ya no están? Pero nosotros estamos aquí por pura gracia. ¿Por qué no le levanta sus manos y le dice, Señor, gracias? Señor, gracias, gracias, gracias. No es que seamos más fuertes, no es que seamos, Dios mío, que tengamos más suerte que otros. Es que tu gracia, Señor, nos permitió llegar a esta hora. Por eso hoy te exaltamos, te bendecimos y te damos infinitas gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Voy a tomarme unos 3 o 4 minutos para resumir el tema anterior. No te rindas. No te rindas cuando las cosas vayan mal, como a veces pasa. Cuando el camino parezca cuesta arriba y al querer sonreír, tal vez suspiras. No te rindas cuando tus recursos mengüen y tus deudas suban. El triunfo es el fracaso al revés. Es el matiz plateado de esa nube incierta que no te deja ver su cercanía aún estando bien cerca. Por eso no te rindas, pues muchos fracasos suelen acontecer aún pudiendo vencer de haber perseverado. Por eso no te rindas. Descansa si te urge, pero no te rindas. Y si la pena es tal que hasta te ha robado las ganas de luchar, solo vuelve a empezar. Pero no te rindas. Porque cuando todo empeora, el que es valiente no se rinde, sino que lucha. Lucha. Les decía el martes que hay una regla de oro que dice: para salir de una crisis hay que ser objetivos en el momento de evaluar la situación. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Hay que ser muy objetivos. ¿Cuál es la realidad? ¿Realmente dónde estoy? ¿Cuál es mi punto de partida? Y que la situación por la que estamos atravesando a nivel país es crítica. Y que salir de una situación como esta, les decía, demanda en primer lugar una reingeniería en nuestra forma de pensar, una reingeniería en nuestra forma de ver las cosas, una reingeniería en nuestra forma de expresarnos, una reingeniería en nuestra forma de actuar. Y concluyendo el recorderis, les decía que frente a la realidad que estamos viviendo, solo el oír la voz de Dios y agarrarnos de su mano
nos permitirá no solo sortear esta situación tan difícil por la que estamos pasando, sino también salir siendo de ella más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. El sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dijo: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y con ello el sabio Salomón nos estaba diciendo que lo que estamos viviendo hoy no es nada nuevo. Porque lo que estamos pasando hoy, ya en el pasado otros lo vivieron. Y por lo que estamos pasando nosotros hoy, si Cristo no ha venido, en 10, en 20 o en 50 años, otros lo van a vivir también. Así que no hay nada nuevo. Lo que estamos pasando, ya en el pasado otros lo vivieron. Y lo que estamos viviendo hoy, dentro de unos años, otros lo volverán a vivir. Y haciendo acopio de esta verdad que expresara el sabio Salomón, entonces me dije: si por lo que estamos pasando ya otros pasaron, ¿qué mejor entonces que recurrir a la historia para ver qué hicieron estos grandes hombres y mujeres de Dios que salieron airosos de en medio de la crisis, a tal punto que la Escritura nos los presenta como un referente, como un ejemplo? Y fue entonces cuando decidí hacer un sobrevuelo por la Escritura. Y mientras hacía ese sobrevuelo por la Escritura, me encontré con muchos ejemplos de hombres y mujeres que con la ayuda de Dios lograron revertir las amenazas en oportunidades y los fracasos en victoria. Hoy quiero traer a colación solo uno de esas decenas de casos que encontré que la Biblia registra. Pero por cuestión de tiempo me limitaré a solo uno de esos casos. Y la razón por la que escogí este caso entre esas decenas que encontré es porque ese caso tiene mucho en común con el momento histórico que estamos viviendo nosotros hoy. Déjeme hacer un poco de historia. Hasta finales del año 2019 y aún a comienzos del año 2020, el mundo respiraba tranquilo. Todos teníamos planes, teníamos grandes sueños, y de un momento a otro apareció la pandemia para cambiarlo todo. Con la pandemia llegaron las cuarentenas, y con las cuarentenas el cierre de algunas empresas, el cierre de microempresas, de pequeños negocios, en fin. Y con ello, por supuesto, la pérdida de muchos empleos. Generando todo esto al interior de muchos hogares una crisis sin precedentes.
A tal punto que en algunas ciudades la gente sacaba un trapo rojo y lo ponían a manera de una bandera, como una señal de SOS. ¡Socorro! Nos estamos muriendo de hambre, no tenemos comida, ayúdennos. Y las alcaldías y algunos grupos de beneficencia, las iglesias y gente de buen corazón salía y donde veía una bandera roja entregaba un mercadito o algo para satisfacer la necesidad de estas personas. Después veíamos las noticias de cómo algunas personas se contagiaban, pero dijimos, eso a mí no me va a tocar. Eso solo le ocurre a la gente que es de malas. Pero luego el virus tocó a un vecino. Y después a un amigo, a un hermano en la fe, a un familiar cercano. Y luego los noticieros comenzaron a dar cifras de fallecidos. Y cada vez los contagios iban aumentando. Y lo peor es que hoy siguen creciendo esas cifras, aún a pesar de la vacuna, y nadie sabe hasta cuándo durará esto. Nadie sabe hasta cuándo durará esta pesadilla, cuándo despertaremos de esta horrible noche. Pues quiero que sepan que nuestro personaje en mención, al que he escogido para traer como ejemplo en esta hora, experimentó todo esto. Y aunque por un momento se turbó, el escuchar la voz de Dios y agarrarse de su mano, le permitió no solo superar su crisis, sino también salir fortalecido en medio de la crisis. No solo salir, sino salir más bien fortalecido. Eso quiere decir, cuando aparentemente lo iba a perder todo, salí más bien ganando. Y yo sé que todos los que estamos aquí, con la ayuda de Dios, vamos a salir ganando de toda esta situación. Ya la mayoría lo identificaron. Estoy hablándoles del patriarca Jud. Alguien a quien de la noche a la mañana todo se le derrumbó. Alguien a quien de la noche a la mañana pasó de tenerlo todo a no tener nada. Los enemigos entraron, se llevaron su ganado, sus camellos, todo. Y lo poco que le quedó, dice la Biblia que literalmente descendió fuego del cielo y lo consumió, como si Dios mismo se hubiese empeñado en arruinar a este hombre. Y Job, como dijera un amigo mío, de la noche a la mañana pasó de la solvencia económica a prácticamente la indigencia. En medio de su angustia por haberlo perdido todo, el esfuerzo de tantos años de trabajo, en medio de su angustia, recibe la noticia: sus 10 hijos murieron. Hubo una tragedia y los 10 murieron en un instante.
Dicen los que estudian el comportamiento humano que el dolor más grande que se puede experimentar en la vida es la pérdida de un hijo. Ahora imagínense perder a sus 10 hijos en un solo instante. Y sin que Job pudiera asimilar la noticia. Con su corazón desgarrado, ya no solo por haber pasado de tenerlo todo a no tener nada, sino de perder a sus hijos. Siente que una sarna maligna se apodera de su cuerpo, que le produce picazón en todo su cuerpo. Para los que son mayorcitos, ustedes escucharon de una enfermedad llamada la 7 lucha, que era terrible porque causaba picazón en todo el cuerpo y la gente no se hallaba. Pero la enfermedad de Job es peor, era una especie de lepra, porque según la escritura las carnes se desgarraban. Así que este hombre, además de haberlo perdido todo, de haber perdido a sus 10 hijos, tiene que luchar con esta sarna maligna que no lo dejaba en paz ni un solo instante. Pero para colmo de males, su esposa, su compañera inseparable, aquella que lo admiraba por ser uno de los hombres más brillantes de toda la región, tal vez uno de los más distinguidos, al verlo convertido en ese guiñapo humano, le dijo: hombre, ya maldice a Dios y muérete. Ella, en medio del sufrimiento, también culpa a Job de toda su desgracia y le dice: maldice a Dios y muérete. Sus amigos vienen dizque a consolarlo por todas sus pérdidas. Y el consuelo es: tu pecado ha tenido que ser muy grande. Confiésalo, Job. Y Job responde: pero ¿cuál es mi pecado? No seas terco. Reconoce que has cometido un pecado más, muy grande. Y Job, en medio de su angustia: yo no lo sé, al menos díganme ustedes en qué pequé, en qué le fallé a Dios. Pero estos, cual verdugo, meten el dedo en la llaga de manera indolente, porque no pueden entender el sufrimiento. La ciencia tampoco entendían a Dios. Si te está pasando esto, es porque es un pecado muy grande has cometido. Y ciertamente, en medio de su angustia, Job llegó a maldecir el día en que nació. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi padre que le había nacido un hijo varón. ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? Hubiese sido mejor haber muerto en el vientre de mi madre que venir a experimentar todos estos sufrimientos. O en medio de su angustia, le reclamó a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Soy acaso más malo que todos los demás? Y en medio de su angustia, él comenzó a justificarse. Yo he sido un hombre generoso. Yo he sido un hombre recto, apartado del mal. ¿Por qué me ocurren estas cosas? Sus múltiples razonamientos, lejos de
brindarle consuelo, solo aumentaron su angustia y su dolor. Mis amados, en medio de una crisis, lo peor que nosotros podemos hacer es buscar culpables. Lo peor que nosotros podemos hacer es rebelarnos contra Dios. En primer lugar, porque Él está en el cielo y tú y yo estamos en la tierra. Lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios y privarnos de la bendición de oír la voz de Dios. Algunos en medio de la crisis intentan castigar a Dios. No voy más a la iglesia, no me voy a congregar. Yo siempre he dicho, hermano, Dios contigo y conmigo, sin ti y sin mí, Dios sigue siendo Dios. Tú y yo sin Dios no somos nada. Lo peor que nos puede ocurrir es soltarnos de la mano de Dios, porque fuera de Él nada, pero nada podemos hacer. Pero agarrados de su mano siempre habrá una nueva oportunidad. Algunos en los momentos de crisis optan por no llegar a la iglesia y usan el argumento: yo estoy orando en mi casa. Mira, hermano, cuando uno está pasando por crisis, ¿qué es lo primero que ataca a Satanás? La fe. Comienza a destruir la fe. ¿Por qué te está pasando todo esto? ¿Y dónde está Dios? Y el diablo aprovecha y comienza a meter veneno, cucaracha en la cabeza. ¿Se podrá escuchar la voz de Dios en medio de esa crisis? No. Así que por eso es que usted ve que todos los que usan ese argumento, con el correr de los días, se van alejando, y ya después usted los ve en el mundial. No se necesita ser sabio ni adivino. Esto es razón natural. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? Estar agarrados de la mano de Dios. Pero si nos soltamos de las manos de Dios, no hay esperanza para nosotros. No cometa ese error, no deje que el diablo le engañe. Cuando tú vienes a la iglesia en medio de tu crisis, existe la posibilidad de que en ese culto haya un mover especial del Espíritu Santo como el que tuvimos esta mañana. Y cuando ese mover del Espíritu Santo llega, por frío que yo esté, el calor que me provoca el estar metida la iglesia, los hermanos ahí en el fuego del Espíritu Santo, como un tizón que se mete en la hoguera, de que se prende, alabado sea el Señor. Pero si estamos solos, ¿qué va a pasar? Igualito a lo que le pasa a un tizón que es sacado de la hoguera. Tiende a apagarse. Job, en medio de su crisis, ¿sabes cuándo comenzó su recuperación? ¿Sabes cuándo fue que Job comenzó a salir de esa crisis? ¿Cuál era su crisis? ¿Y dónde está Dios? Y si yo le he sido fiel, ¿ha valido la pena? Y si Dios es real, y te estoy hablando del gran siervo Job. La Biblia dice de Job que no había un hombre más recto y justo que Job. En otras palabras, pone a Job aquí y a nosotros nos pone por allá.
Y siendo Job ese hombre tan grande del que Dios dijo no hay otro como él, de justo y recto en la tierra, su fe hizo agua, hizo crisis en el momento que todos estos problemas, esta adversidad llegaron. Imagínate nosotros. Pero cuando Job escuchó la voz de Dios, de inmediato algo sucedió. Es que, hermano, te aseguro, una cosa es yo estar pasando mi crisis solo y otra cosa es cuando escucho la voz de Dios, porque la voz de Dios nos empodera. La voz de Dios nos levanta, la voz de Dios nos devuelve la fe, la voz de Dios nos devuelve la seguridad, la voz de Dios nos levanta para volver a comenzar. Y eso ocurrió con Job. Dice la Biblia que Dios apareció en un torbellino. Ese torbellino que va a aparecer en este culto también. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No lo cree? Ese torbellino va a aparecer aquí. Apareció en el culto de las 8 y va a aparecer en este culto también. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso más fuerte a Él. Cuando Dios apareció en ese torbellino, reprendió a Job. No porque Dios no entendiera por lo que estaba pasando Job. Es más, te digo algo. Cuando tú y yo derramamos una lágrima, ya Dios ha derramado dos. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios no es indiferente a nuestra crisis. Pregunta a los padres: ¿alguna vez tu niño pequeño ha hecho algo desagradable y has tenido que castigarlo para que no lo vuelva a hacer? ¿Quién sufre más? ¿El niño o el padre que está castigando? Y ese dolor, el hijo no lo sabe, pero el padre está sufriendo más por haber infringido dolor a su hijo. ¿Pero para qué lo hace? Porque quiere que su hijo, su hija, sea un hombre, una mujer de bien. Si tú y yo, siendo malos, razonamos de esta manera, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, sufre y se duele cada vez que a ti y a mí nos sucede algo. No es verdad que Dios es indiferente a tu dolor. No es verdad que a Dios no le importa lo que nos ocurre. Todo lo que nos ocurre, Dios lo sufre antes que nosotros lo suframos. Pero Dios quería enseñarle a Job y hoy a nosotros que sin importar la prueba, sin importar el dolor por el que estamos pasando, no hay ninguna razón válida para cuestionarlo a Él. Eso sí no lo acepta. A mí nadie me cuestiona. A mí nadie me va a venir a decir, ¿por qué haces esto? Porque Él dice, yo soy gran Dios. Dios le dijo, cuando apareció en ese torbellino a Job, en primer lugar, ¿quién eres tú, Job, para cuestionarme a mí? Cuando yo estaba haciendo el universo, los monstruos marinos, ¿dónde estabas tú? ¿De dónde te sale a ti ahora venir a enseñarme qué debo hacer y cómo debo hacer las cosas? Dios le dijo, Job, no es sabiduría contender con el omnipotente. Todo el que contiende con Dios se estrella. Nunca
pero nunca nos rebelemos contra Dios. Es la peor torpeza. Y Pablo lo expresó en estas palabras: dura cosa te es darle patada a un aguijón. Contender con Dios es como poner allí una tabla con un poco de clavos y tú descalzo vas a reventar esos clavos. Te revientas tú mismo. No es sabiduría contender con el Omnipotente, le hace saber Dios a Job. Pero sobre todo le hizo saber que Él sabe para qué y por qué permite cada situación en nuestras vidas. Entiéndalo bien. Él sabe por qué y para qué permite toda situación en nuestra vida. Gústanos o no nos guste, a nuestro juicio sea bueno o sea malo, porque tal vez lo que tú y yo hoy vemos como malo, para Dios es simplemente una oportunidad para Él glorificarse y mostrar su gloria y su poder. Aleluya. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe para dónde va. Y por eso Él te dice y me dice: no me cuestiones, déjame obrar. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Es parte del versículo. El que disputa con Dios responda esto. O sea que esa pregunta que le hace Dios a Job nos la está haciendo hoy a nosotros. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, dijo Dios, responda esto. ¿Cuántos hemos contendido con Dios? A propósito, ¿qué es contender con Dios? ¿No aceptar su voluntad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites aquello? ¿Por qué esto, Dios? Dios dice a todo el que le está diciendo eso: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. ¿Sabe qué está diciendo? Ya la embarré, pero yo no la vuelvo a embarrar. Ahora que te he visto, ahora que sé quién eres, yo no la vuelvo a embarrar. Ya no levantaré mi boca en contra de Dios. Lo que tú hagas, bien hecho está, porque tú eres Dios y yo simplemente un hombre mortal. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces no volveré a hablar. 2 veces no la volveré a embarrar. A propósito, ¿cuántos alguna vez hemos cuestionado a Dios por algo que ha hecho o ha permitido en nuestra vida? Que eso sea suficiente para no volverlo a hacer. Os dijo: ya la embarré, pero no lo vuelvo a hacer. Ahora que te conozco, ahora que te he visto, sé que no es sabiduría contender con el Omnipotente. Cuando Job asumió esta actitud, inmediatamente vino su restauración, porque de inmediato Dios lo sanó. De inmediato Dios puso gracia de nuevo en Job.
Y algunos de los que lo criticaron, de los que lo señalaron, ahora vinieron para traerle cada uno una pieza de oro. Cuando Dios pone gracia, Dios pone gracia. Dice que ellos venían y traían una pieza de oro, y los tacaños que no llevaron nada se sintieron tan avergonzados, y normalmente los hacendados usaban un anillo, el sello, para sellar sus compromisos, y se quitaban los anillos y le decían: aquí tienes, Job. Se quitaban sus anillos de oro, y con lo que recibió Job de regalos y de anillos de oro que le entregaron, con eso él comenzó de nuevo. Escuche, algunos en estos días han perdido negocio, han perdido empleo, han perdido casa. No te rindas, vuelve a empezar. Job, después de estar dentro de los más ricos de los orientales, podría decir: ¿esto qué es para volver a comenzar? Pero Job entendía que eso poco en las manos de Dios se vuelve mucho. Eso que tienes en tus manos, Dios lo puede multiplicar. Pero es que yo estaba. Dios todo lo que permite, lo permite con propósito. Así que Job comienza a trabajar. Y Dios comienza a bendecirlo. Esta historia termina muy linda. Termina diciendo que Dios le devolvió a Job todo lo que había perdido. Lo sanó. Con lo que le entregaron sus amigos, comenzó a trabajar. Y dice la Biblia que se hizo el hombre más rico de todos los orientales. Antes estaba entre los más ricos. Ahora que Dios le da el doble, lejos era el hombre más rico. ¿Sabe qué quería hacer Dios? Este hombre recto, este hombre justo, yo lo voy a levantar por encima de todos sus compañeros. Pero para eso era necesario que Job perdiera eso, para que no dijera: ay, es que mi poder, ay, es que mi habilidad, ay, es que mi inteligencia. A algunos Dios les ha quitado cosas para bendecirlos, y que no digan: no, es que fue mi inteligencia, sino que puedan decir: ciertamente fue la gracia y la misericordia de Dios, porque cuando no había esperanza, Dios apareció para traer bendición a mi vida. Aleluya. Ese es el propósito que Dios tiene para con algunos que se creen que no, que es que yo, es que mi habilidad, que soy muy inteligente. Dios dice: no, con eso me quitan la gloria. Si tú crees que es por tu habilidad, entonces yo no recibo gloria allí. Y Él quiere que en todo lo que hagamos, Él reciba la gloria, la honra, desde ahora y para siempre. Amén. Dele el mejor de los aplausos a Él. La historia dice que Dios le devolvió aún 10 hijos. 10 hijos perdió. Gracias a Dios que eso no se lo duplicó. Le dio los mismos 10 hijos. Pero sí dice la Escritura que las hijas de Job eran las más hermosas de todos los orientales. Hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe para dónde va. Tu vida no está al garete. Nuestra vida no es que el diablo puede cogernos y zarandearnos y llevarnos de aquí para allá. Hay cosas que tú y yo no entenderemos, pero en todas ellas Dios está obrando. Se lo repito a alguien en particular en esta hora. Dios te bendijo. Y
y dijiste, es por mi poder. ¿Recuerdas a alguien en la Biblia que dijo esto? ¿Se lo recuerda? Nabucodonosor. Es por mi poder. Miren lo que he conseguido. Y Dios con tristeza, lo que tú conseguiste. ¿No sabes que fui yo? ¿No sabes que fue por mi gracia? Esto va mal. Cuando te lleve donde te quiero llevar, te vas a estrellar porque vas a creerte el omnipotente. Y para que no te suceda, tengo que permitir que el diablo te lo quite. Pero tranquilo, no es para que nos quedemos ahí para siempre. Es para que cuando Él comience a levantarnos, le demos la honra y la gloria a Él desde ahora y para siempre. Amén y amén. Con tus ojos cerrados. Tal vez perdiste un negocio. Perdiste un empleo. Se perdió el plante. Nada de esto toma por sorpresa a Dios. Todo lo que Él permite en nuestras vidas tiene propósito. Y Pablo lo entendió muy bien. Y por eso dice, propósito de bien y no de mal. Aunque no entendamos, no nos rebelemos contra Él, porque podemos arruinar el propósito de Dios, que es llevarnos a no tener nada, para que cuando Él comience a levantarnos, podamos levantar nuestros ojos y decir, Señor, no es por mi habilidad, es por tu mera gracia, Señor. Y en ese momento, entonces podremos seguir creciendo, porque ya en nuestro corazón no está entronado el yo, sino Dios mismo. Y cuando Dios está entronado en nuestro corazón, lo que vienen son bendiciones. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido siquiera corazón de hombre, son las que Él tiene reservadas para los que le aman. Levanta tus manos, por favor, levanta tus manos. Y con tus manos levantadas, dile, aquí estoy, Dios. No cometeré otra vez el error de cuestionarte. Todo lo que tú estás permitiendo tiene como propósito bendecir mi vida, Señor. Yo acepto tu plan. Yo me rindo a ti. Yo acepto tu voluntad perfecta en mi vida, Dios. Comienza a darle gracias, aún por las pérdidas, aún por la enfermedad. Comienza a darle gracias. Recuerda que allí comenzó la restauración de Job.